Los economistas definen el capital como aquellos bienes que han sido producidos para ayudar en la producción de otros bienes, es decir, medios de producción fabricados. Eso era, y sigue siendo, el capital: las redes de pesca que los antiguos pobladores tejían para alimentarse mejor, el arado de un campesino medieval, el horno de un herrero y su martillo. Son herramientas y objetos fabricados para facilitar la creación de más bienes, una mejor pesca, más alimentos, herramientas más refinadas. Ese ha sido históricamente el propósito del capital. El capital, por supuesto, existía mucho antes del surgimiento del capitalismo en la Europa feudal. El capitalismo es un sistema, un modo de producción y distribución de bienes y servicios, en el que el poder de organizar, dirigir o imponer condiciones a otros reside en quienes poseen los bienes de capital. En el sistema anterior, ese poder provenía de la posesión de la tierra. Pero con la gran transformación que marcó el paso al capitalismo, el poder fue desplazándose desde los terratenientes hacia quienes controlaban los medios de producción, es decir, los dueños del capital. El capitalismo otorgó a estos propietarios dos poderes fundamentales. Primero, la capacidad de obligar a quienes no tienen capital a trabajar para ellos. Ese es el núcleo del sistema. Quien posee capital tiene poder de negociación sobre quienes no lo poseen, y cuya única propiedad es su fuerza de trabajo. Segundo, el poder de influir y muchas veces dominar los lugares donde se toman decisiones colectivas, es decir, de fijar la agenda en nombre de todos. Pero actualmente, algo está cambiando, está surgiendo una nueva forma de capital, y con ella, una nueva clase dominante. Incluso podríamos estar presenciando el nacimiento de un nuevo modo de producción. Esta nueva forma de capital se conoce como capital de mando, y otorga a sus dueños, los dueños de las plataformas digitales, un poder adicional que va más allá del que tenían los capitalistas tradicionales. Los algoritmos que nos sugieren qué comprar no solo predicen nuestras decisiones, también nos guían, nos dirigen, y nos convierten en productores involuntarios de nuevo capital de mando. Cada vez que usamos una plataforma digital, cada vez que nos desplazamos con una aplicación que rastrea nuestra ubicación, estamos generando valor sin saberlo. No estamos asalariados ni formalmente empleados, pero igualmente trabajamos para enriquecer a quienes controlan esas plataformas. En el capitalismo tradicional, el capital se reproducía solo cuando había trabajadores asalariados produciendo plusvalía. Una parte de esa plusvalía se reinvertía en nuevos medios de producción. Todo pasaba por el mercado laboral, por la lógica de fábrica, oficina o supermercado. Pero hoy, ese modelo está siendo superado. Los señores de la nube extraen riqueza de formas que ningún capitalista industrial había soñado. Tienen el poder de hacernos trabajar sin paga y sin que lo notemos, generando para ellos un nuevo tipo de capital: información, datos, atención, comportamiento, y con eso, más control. Antes de nuestro sistema capitalista, existía una época de señores feudales y siervos. Una pequeña élite controlaba la tierra, la riqueza y el poder, mientras que la mayoría vivía en una profunda dependencia, trabajando las tierras de sus señores. Sus vidas estaban moldeadas por los caprichos de quienes los mandaban, y si por la razón que fuera, caían en desgracia ante la élite, enfrentaban un gran problema: podía significar el fin de sus vidas. Pero los tiempos cambiaron, la humanidad se movió hacia un sistema diferente que ofrecía más oportunidades y movilidad para la mayoría. Sin embargo, al observar la explotación persistente y la vasta desigualdad existente, notamos que el capitalismo no está exento de fallos. La mayoría de las personas sobrevive intercambiando su tiempo y trabajo por un salario, mientras los capitalistas se benefician de ese trabajo. No obstante, comparado con el feudalismo, el capitalismo proporciona más libertad personal. Hasta cierto punto, podemos dar forma a nuestras vidas, en lugar de estar condenados a la servidumbre. Sin embargo, algunos sostienen que el capitalismo, tal como lo conocemos, lleva tiempo descomponiéndose lentamente. Y en lugar de evolucionar hacia un sistema más justo, como en su momento lo hicieron los siervos al dejar atrás el feudalismo, hemos transitado hacia algo aún más desigual. Al menos, esa es la tesis del economista Yanis Varoufakis, quien desarrolla esta idea en su libro Tecnofeudalismo. En la Edad Media, si querías ganarte la vida, tenías que producir tus propios medios de supervivencia, principalmente comida.
Pero para cultivar alimentos necesitabas tierra, y esta no era algo que pudieras simplemente comprar ni una mercancía en el sentido moderno. Más bien, estaba bajo el control de la nobleza y se heredaba por linaje, conquista o mandato real. Este sistema rígido significaba que quienes no tenían tierra no tenían más opción que trabajar como siervos en las tierras de los señores feudales. Durante la era feudal, que se consolidó en Europa en el siglo XII, la vida económica no ofrecía elecciones económicas. Si nacías en la nobleza terrateniente, jamás se te ocurriría vender la tierra de tus antepasados. Y si nacías siervo, estabas obligado a trabajar la tierra en nombre del propietario, sin ninguna ilusión de que algún día podrías ser dueño de una tierra propia. Los señores feudales no trabajaban, los siervos hacían todo el trabajo, conservando parte de lo que producían y entregando el resto al señor o a sus vasallos. Es decir, los siervos estaban ligados a la tierra porque dependían económicamente por completo del señor feudal. Básicamente, puede considerarse ridículo comparar las condiciones económicas actuales con las de la época feudal. Actualmente tenemos casas, administramos negocios y recibimos un salario por nuestro trabajo. Puedes odiar a tu jefe, pero no es un señor feudal, exprimiéndote por grano mientras trabajas en una tierra que nunca podrás poseer completamente a merced de sus caprichos. Y, sin embargo, bajo la superficie, ha ocurrido un cambio. Existe una enfermedad tan normalizada y extendida que la mayoría simplemente la llama vida. No aparece en los manuales médicos ni se receta para ella, pero a pesar de eso, todos están buscando una forma de anestesiarla. Actualmente estamos viviendo lo que Yanis Varoufakis considera que podría ser la estafa más elegante de la historia. Es un atraco tan lento y sutil, pero tan común, que empezamos a culparnos a nosotros mismos por haber sido robados. Varoufakis lo llama tecnofeudalismo, y probablemente hayas oído ese concepto últimamente. La idea general es que la clase élite moderna no solo se enriqueció, sino que reescribió las reglas. Actualmente, los gigantes tecnológicos no están compitiendo en un mercado libre, ellos son el mercado. Son los señores feudales del reino digital, y nosotros los campesinos, endeudados emocionalmente, pagando alquiler con nuestra atención, nuestros datos, nuestra dignidad. Pero esto no es algo completamente nuevo, hemos atravesado situaciones similares en muchas ocasiones. La Revolución Francesa no surgió por un malentendido, sino porque una élite acumuló tanto que la presión sobre la gente común se volvió insoportable. Lo mismo ocurrió siglos antes con la revuelta de esclavos encabezada por Espartaco, personas sin recursos, empujadas más allá del límite. Más adelante, durante la llamada Edad Dorada en Estados Unidos, algunos individuos acumularon tanto poder que parecían estar por encima de todo. Nombres como Rockefeller o Carnegie no solo controlaban empresas enormes, sino que influían en la política y en la vida cotidiana de millones, mientras niños trabajaban jornadas agotadoras en fábricas o minas. Y luego llegó el gran colapso de 1929, la Gran Depresión. Fue el momento en que el sistema, impulsado por la codicia, terminó cayendo sobre sí mismo. Millones perdieron sus empleos, los bancos quebraron, y la desesperación se extendió por todas partes. Y lo más trágico es que nada de eso era inevitable, pues cuando concentras riqueza durante demasiado tiempo, también concentras el riesgo de caída. El economista Piketty ha dedicado gran parte de su trabajo a demostrar que este es un ciclo que se repite, y cito: el dinero se multiplica más rápido que los ingresos del trabajo, la desigualdad se agrava, la sociedad se vuelve frágil, y tarde o temprano pasa una de dos cosas, una revolución o un reinicio. Joseph Stiglitz, otro economista de gran renombre, afirma que la desigualdad no solo perjudica a los pobres, sino a la economía en su conjunto, tal como dice, frena el crecimiento, sofoca la invención y crea un sistema en el que lo único que realmente gotea hacia abajo es la ansiedad y el resentimiento. Entonces, ¿qué es el tecnofeudalismo? Para el economista y exministro de Finanzas griego Yanis Varoufakis, no se trata de una metáfora de ciencia ficción, sino de una descripción exacta del momento en que nos encontramos. Varoufakis sostiene que hemos caído en un sistema postcapitalista. En el tecnofeudalismo, el control ya no está en manos de los mercados, sino de las plataformas. El viejo capitalismo se basaba en la competencia, producías algo, lo vendías y tratabas de superar a tu competidor. Pero ahora ya no compites, te sometes.
En la Edad Media, la tierra no era tuya, pertenecía al señor feudal. Solo podías vivir allí si pagabas renta y trabajabas sus campos. Pero actualmente, esa tierra es digital. Los nuevos señores son las grandes corporaciones tecnológicas, y en lugar de entregarles alimentos, les damos nuestros datos y nuestra atención. En este valiente mundo nuevo, el capital ya no son tierras ni fábricas, son plataformas. Quien controla la infraestructura digital, controla el futuro. Lo más grave de la desigualdad es que cuando la brecha de riqueza se vuelve demasiado grande, se convierte en un abismo tan profundo que puede engullir la verdad. Y en ese vacío, se pueden amplificar y explotar toda clase de distracciones. Cuanto más impotente se siente la gente, más desesperada está por encontrar un lugar donde sentirse importante. Y si no logran avanzar en la escala económica, comienzan a buscar a alguien sobre quien descargar su frustración. Así es como la lucha de clases se transforma en una guerra cultural. Y esta estrategia no es nueva, dividir ha sido siempre la mejor manera de ejercer dominio. Divide a las personas para que no se rebelen juntas, divide a los siervos para que nunca cuestionen al rey. De hecho, esto no es poesía, es historia. La revuelta de Espartaco no fracasó por falta de pasión de los gladiadores, sino porque Roma sabía cómo dividirlos, intimidarlos y eliminarlos uno por uno. Actualmente, en lugar de soldados y espadas, la división se orquesta a través de algoritmos. Las redes sociales no solo reflejan nuestras diferencias, sino que las monetizan, y esta fragmentación digital es la nueva forma de control. Del mismo modo, si retrocedemos un momento a la Revolución Francesa, veremos cómo la aristocracia, tan aislada y envuelta en su obscena riqueza, ignoraba el sufrimiento de los campesinos. Por eso, se quedaron atónitos cuando la gente apareció con antorchas y trinches reales. La frase, que coman pasteles, no solo fue una cruel ignorancia, sino una representación clara de la mentalidad arrogante de la élite enriquecida del siglo XVIII. Desconectados de la realidad, como un ladrillo bañado en oro. Actualmente, mirando nuestro presente, vemos que la deuda se ha convertido en una cadena que nos ata, y los préstamos para estudiar son una forma disfrazada de esclavitud. Ya no vivimos en un capitalismo real, más bien, hemos derivado hacia una oligarquía moderna, un tecnofeudalismo, una versión digital optimizada del antiguo régimen, donde la nueva tierra es el dato y nosotros somos el cultivo que se cosecha. Piketty ha demostrado una y otra vez que, cuando el retorno del capital supera el crecimiento económico, la riqueza se concentra, la democracia se deteriora y la clase media se disuelve. Y Joseph Stiglitz lo dice con más claridad: la desigualdad no es un accidente, es intencional. Hemos construido un sistema que recompensa la explotación y castiga la empatía, y luego nos sorprende que el mundo se vuelva cruel. Y aquí está el núcleo del asunto. Nada de esto funciona si no lo aceptamos. No solo en términos económicos, sino también psicológicos. Nos entrenan para creer que nuestro valor está en lo que producimos, la cultura del ajetreo, los trabajos paralelos, la mentalidad del esfuerzo, como si eso fuera realmente libertad. Interiorizamos el fracaso como un defecto individual y nunca como una consecuencia del sistema. La mayoría estaría de acuerdo en esto: es una época extraña para estar vivos. Tenemos más opciones que cualquier generación anterior, al punto de quedar paralizados por tantas elecciones. Y, sin embargo, nunca nos hemos sentido tan fuera de control. La clase trabajadora no solo es explotada, sino también manipulada. Cada vez que un sistema falla, nos culpan a nosotros, por tener mala actitud, tomar malas decisiones o no manifestar suficiente abundancia. Aunque claramente tenemos cierto control y responsabilidad personal, el sistema nos invita a soñar en grande mientras ese sueño se subasta al mejor postor. Por eso, muchas veces terminamos volcándonos hacia adentro, nos desconectamos, nos automedicamos y buscamos refugio en mundos virtuales, porque el mundo real parece irremediablemente distorsionado. Pero aquí está la verdad más incómoda: el juego sigue manipulado porque seguimos aceptando jugarlo. Y con esto no quiero decir que debas mudarte a una cabaña en el bosque, pero quizás deberíamos dejar de venerar la pirámide, y comenzar a cuestionar quién la construyó, y quién sigue sacrificándose para mantenerla en pie. Cada imperio, tarde o temprano, excede sus límites. La historia guarda memoria de cada edad dorada: la revuelta de Espartaco, la Revolución Francesa, movimientos desordenados, sangrientos y profundamente humanos.
Piketty lo explicó de forma sencilla, y cito: si no hacemos un cambio profundo, la desigualdad seguirá creciendo. El dinero crece más rápido que los sueldos, y si no naces en el lugar correcto, simplemente no entras al juego. Lo más preocupante es que ya ni siquiera parece haber ganas de rebelarse. En lugar de resistir, simplemente aceptamos la situación, deslizando la pantalla con el dedo. Esa es la verdadera tragedia. No estamos tanto enfadados como agotados, distraídos, y lo suficientemente cómodos como para permanecer atrapados. Pero la comodidad nunca ha sido el destino final, es solo el sedante que precede a algo peor. Pero entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? Epicteto enfatizaba que siempre tenemos una elección, y que esa es la única cosa que verdaderamente poseemos, y por tanto, algo que debemos valorar y proteger. Esto significa que ellos pueden influir en nuestras decisiones, pero nosotros podemos mantenernos fuera de su alcance tanto como sea posible. Pueden ofrecernos productos y servicios tentadores, pero podemos negarnos. Pueden alimentarse de nuestros datos, pero podemos cuidar nuestra privacidad. Pueden poseer los medios con los que nos ganamos la vida, pero podemos depender de ellos solo en la medida necesaria. No hay respuestas fáciles ni recetas mágicas para acabar con este feudalismo moderno. Pero sí hay pequeñas grietas en la máquina, lugares donde podemos actuar y hacer presión. El mensaje de Piketty es claro: si no redistribuimos la riqueza, la economía se vuelve como un vampiro que se alimenta de la sangre de la gente común y acumula todo para unos pocos. Existe también una resistencia que es más interna, psicológica: negarnos a medir nuestro valor solo por lo que producimos o consumimos. Desconectarnos de esa carrera constante de actualízate o desaparece. Vivir con menos, apoyarnos mutuamente y ser honestos con nosotros mismos. Romper con la idea de que si trabajamos más, algún día la máquina nos recompensará. Cada imperio en decadencia tiene sus rituales, porque la historia no se repite, pero sí se copia, adaptándose a cada época. Roma, por ejemplo, se perdió en banquetes excesivos, corrupción y luchas internas que minaron su poder. La aristocracia francesa, encerrada en sus palacios y rodeada de riqueza obscena, ignoraba la miseria y el dolor del pueblo, y actualmente, las grandes potencias y corporaciones modernas se consumen en una acumulación infinita de riqueza mientras la desigualdad crece sin freno. Lo curioso es que todos lo sabemos, vivimos en medio de esa desigualdad y, sin embargo, la aceptamos como normal. Pero ni siquiera quienes están en la cima están realmente triunfando. Están atrapados en una jaula dorada, obsesionados con un crecimiento sin fin que se ha convertido en su propia prisión. Nadie sabe cómo dejar de jugar, porque el juego mismo es la trampa. Eso es el tecnofeudalismo. Personalmente, creo que todo empieza por algo pequeño: dejar de fingir que este sistema tiene sentido. Dejar de medir tu valor por los me gusta o recomendaciones en redes sociales. Buscar a tu gente, a quienes ven que algo no está del todo bien. A quienes no están atrapados en la cultura del esfuerzo, a quienes todavía pueden emocionarse con un atardecer o reírse sin razón un día cualquiera. Rebelarte es, ante todo, negarte a creer en esa mentira que te hace sentir insignificante y atrapado. Es un gesto de resistencia consciente que implica tanto dejar de participar en hábitos que te desgastan como comenzar a cultivar prácticas que te fortalezcan. Es crear espacios para ti mismo y para los demás, cuidar tus relaciones y tu entorno, y organizar comunidades o redes de apoyo que no requieran del sistema que te oprime. Rebelarte también significa desconectarte, aunque sea por unos minutos, de ese flujo constante de información y estímulos diseñados para captar cada segundo de tu atención. Recuperar tu mente es esencial, porque mientras ellos logren mantenerla ocupada y distraída, seguirán extrayendo provecho de tu ansiedad, tu miedo y tu angustia. Solo cuando recuperas ese espacio interior, empiezas a recuperar el poder sobre tu vida y sobre tu tiempo, debilitando el sistema que se alimenta de tu agotamiento y dependencia. Cultivar cualidades como el minimalismo, la frugalidad y la conciencia puede ayudarnos a no quedar atrapados en una estructura que, esencialmente, depende de nuestra complicidad. Cuanto menos los necesitemos, menos nos poseerán. Si el tecnofeudalismo sigue avanzando, tener algo de independencia gracias a esas cualidades es mejor que no tener ninguna. No tengo un final perfecto para esta historia, y probablemente no termine con una revolución ni con un amanecer glorioso.
Quizás concluya, como tantas cosas, con un simple suspiro. Pero tal vez también deje una pregunta más clara, una pregunta mejor que la que teníamos al principio, y eso ya es algo. Algo que puede abrir la puerta a algo más. En un sistema que se alimenta de tu desesperanza, ese algo podría ser el primer paso hacia un verdadero cambio. Tal como concluye el economista Yanis Varoufakis. No estamos en una economía capitalista, sino en un nuevo sistema tecnofeudal, donde unos pocos controlan la infraestructura digital y los demás solo somos peones.